Buenas tardes. Tengan ustedes una bienvenida después de vuelta de vacaciones. Seguimos con la programación de la asignatura y hoy día nos toca conversar sobre sistemas de gestión. ¿Ya? Los sistemas de gestión son una herramienta, son un instrumento administrativo que contribuye o nos ayuda, permite sistematizar algunas acciones. ¿Ya? De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a conocer 2 o 3 ejemplos y cómo son su estructura y algún caso aplicado. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿a qué apunta el sistema de gestión? ¿Ya? ¿Por qué existen? ¿Cuál es el principal aporte? ¿Ya? Y eso tiene que ver con el riesgo y la incertidumbre. ¿Ya? En el contexto industrial, vamos a estar insertos en la industria química. Nosotros vamos a estar expuestos a riesgos. ¿Ya? Nuestra profesión está cercana a riesgos relevantes, por ejemplo, fugas, derrames, incendios, explosiones. Son riesgos latentes en la industria química. Profesor, Dígame. hay gente esperando para entrar. Ya, disculpe la interrupción. Tengo que ir a la sala de espera. Ya, ahí están. Deberían estar entrando. Disculpe la interrupción. Estábamos hablando de riesgos inherentes a los procesos químicos, ¿cierto? Nosotros elegimos una profesión que va a estar ligada a sustancias químicas, sustancias peligrosas y condiciones de operación complejas, ¿ya? Ácidos, bases, gases, soluciones, presiones, temperaturas, son conceptos comunes y asociados a los procesos donde nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, esos riesgos tienen que estar controlados. Entonces, para que estén controlados, lo primero que tienen que estar identificados, ¿ya? Y tenemos que conocer el impacto potencial que pueden tener esos riesgos, ¿ya? De qué manera pueden afectar. Una fuga pequeña puede generar un daño, pero eso puede irse agrandando, ¿ya? Entender algunos conceptos que son técnicos. Por ejemplo, una fuga de gas es distinta si es gas natural que si es gas de petróleo, ¿ya? Es que los dos pueden generar una fuga de eso, si tienen algún contacto con una fuente de ignición pueden generar alguna explosión. No obstante, el resultado va a ser distinto, pues el gas natural tiene una densidad menor que la del aire. Por lo tanto, esa fuga va a tender a volatilizarse en el medio. En cambio, una fuga de gas de licuado de petróleo, de un gas de licuado de petróleo, ese gas tiene una densidad mayor que la del aire. Por lo tanto, va a quedar en la superficie cercana. Entonces, el impacto de esas dos fugas van a tener distintas formas de remediación o de abordamiento. Entonces, por eso es importante tener identificados los riesgos y estos sistemas de gestión nos permiten orientar el quehacer hacia una sistematización ya ordenada. ¿Ya? Tiene que haber una organización que voluntariamente acceda a este sistema de gestión. Entonces, tienen que estar identificados los alcances de los distintos procesos. ¿Ya? Y lo otro es gestionar incertidumbre. ¿Ya? Entonces, la incertidumbre está asociado a la toma de decisiones. ¿Ya? Sin duda alguna, ustedes van a tomar cargos de responsabilidad, van a distribuir, van a asignar recursos, ¿cierto? Van a administrar recursos, van a tener equipos de trabajo, compañeros, ¿cierto? Jefe, operario. ¿Ya? Entonces, las decisiones que puedan tomar, ¿ya? Es probable que tengan algún problema respecto a la información disponible. ¿Ya? No siempre la información que tenemos puede ser información técnica, información de procedimiento, información de operaciones. No toda esa información a veces está disponible. ¿Ya? Nosotros, en forma teórica,
debiésemos tener por lo menos cuatro procedimientos en cada operación unitaria. ¿Ya? La partida, la detención, ¿cierto? La operación normal y una detención de emergencia. ¿Ya? Entonces, ¿existen esos 4 procedimientos? Normalmente no. Los planos. Normalmente hay instalaciones que van subterráneas o paralelas de cañería, ¿cierto? Pero cuando se construyen, esos planos a veces quedan obsoletos. Entonces se generan estos planos as-built, ¿cierto? Cómo quedó la planta, pero no siempre están. También incertidumbre frente a temas comerciales, a temas del medio ambiente, ¿cierto? Temas hoy día, más que nunca, con este tema del COVID, ¿cierto? Hay un riesgo latente en la administración. Entonces, esa incertidumbre que nos afecta en la toma de decisiones, de alguna manera tiene que preverse para que no nos afecte en forma negativa la decisión. Entonces, lo primero es saber qué sistema y qué gestión, ¿ya? Porque estamos hablando de sistema de gestión. Los sistemas, para nosotros, puede ser algo natural, tener una concepción natural de conocimiento frente a lo que es un sistema, donde hay unidades, interacciones, ¿cierto?, entre las partes, ¿ya? Y lo relevante acá, que ahí aparece el tema gestión, y el tema gestión está asociado a las personas, ¿ya? Son las personas las que mueven las empresas, son las personas las que mueven los procesos químicos. Ya si bien están llenos de máquinas, de tecnología, de procedimientos, protocolos, es la actividad humana la que le da vida a esos procesos. ¿Ya? Y estos sistemas ayudan o contribuyen a la felicidad de esa forma de trabajar. Por ejemplo, un rol de abastecimiento es hacer compras a mínimo costo. Siempre va a buscar ese objetivo, compra a mínimo costo. Pero el área de operaciones, ¿cierto?, no necesita que le compren cualquier cosa. Necesita alguna calidad específica. Entonces, para obtener una felicidad en esta interacción, ¿cierto?, se requiere que operaciones indique cuál es la calidad mínima de abastecimiento, de tal manera que abastecimiento haga la compra al menor precio. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo de qué manera estas organizaciones, estas formas de gestión, ya nos van ayudando, nos van a sistematizar. Porque lo primero que vamos a hacer es definir el objetivo de la unidad. ¿Ya? Es que está complementado con el ejercicio que estamos haciendo sobre las unidades productivas. Entonces, el sistema es una organización viva, ¿cierto? Donde ese quehacer está dado por las personas. Entonces, también hablamos en alguna clase anterior sobre las emociones, ¿ya? Nuestras emociones. A veces vamos a estar un poco enojados, con rabia, un poco triste, otros días alegres. Entonces, sin duda que esas emociones tienen distintas respuestas dependiendo de las personas, ¿ya? Pero nosotros vamos a estar en un cargo en el cual tenemos que estar a veces sobre esas situaciones, porque son varias personas que van a estar sujetas a sus propias emociones y nosotros tenemos que llevar al equipo de trabajo a un bienestar, un bienestar personal, un bienestar operacional, un bienestar en el trabajo, ¿ya? Entonces, estos sistemas ayudan, ¿ya? Porque establecen protocolos, establecen ese punto de unión que les hablaba, de dónde empieza uno y termina el otro, y cuál es el requerimiento de uno que tiene que satisfacer el otro, ¿ya? Y se van relacionando. Entonces, en ese contexto, ¿ya?, donde la planta o la empresa también se relaciona con el medio, se relaciona con la comunidad cercana, se relaciona con la naturaleza a través de estas emisiones. Todo proceso industrial genera residuos, todo. Entonces, ese impacto a través de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, ¿cierto?, tiene que estar controlado para no desequilibrar el entorno o el ecosistema cercano, ¿ya?
sin duda que la ciencia y la tecnología nos ayudan a implementar maquinarias, equipos, sistemas para que esto sea mínimo, ¿ya? De otro punto de vista, también el área comercial, lo deben estar viendo, ¿cierto? El área comercial tiene que entregar información del producto, ¿ya? Tiene que haber una definición de la calidad del producto, ¿ya? El área comercial hace las ventas y tiene un plan de entrega, ¿ya? Ese plan de entrega son cantidades que se tienen que cumplir, ¿ya? Y en cierto mes del año, ¿ya? Y no es lo mismo una entrega, por ejemplo, para Brasil, otra entrega para Japón, otra entrega para Estados Unidos. Los tiempos asociados a la entrega son distintos, por lo tanto, la orden de producción tiene que estar anticipada y es el correspondiente a esos tiempos de entrega, ¿ya? Entonces ahí volvemos a esta interacción entre las personas, a la comunicación, ¿ya? A lo que le da vida a este sistema. ¿Ya? Y ahí aparece la gestión. Entonces la gestión, al estar sujeta a las personas, ¿cierto? Tiene alguna vulnerabilidad, ¿cierto? Y tiene, debido a nuestra naturaleza, a veces equívoca, ¿cierto? Hay posibilidades de error, ¿ya? Y ahí lo relevante es lograr alguna madurez para entender que un error es un evento no deseado, ¿ya? Nadie quiere equivocarse, nadie quiere accidentarse. ¿Y qué es lo común? ¿Cierto? Buscar culpables, ¿ya? Entonces, esa metodología ya un poco más antigua, hoy día ya no existe eso tanto, pero es un riesgo, ¿cierto? Lo único que hace es inhibir, ¿ya? Inhibir el trabajo en equipo, inhibir la creatividad. Nosotros, para resolver un problema, necesitamos todo lo contrario, que el equipo funcione, que el equipo esté alineado para resolver el problema, y necesitamos ingenio y creatividad para resolverlo. Por lo tanto, esas formas antiguas, ¿cierto?, de culpabilidad o autoritarias están quedando hoy día ya de lado, ¿ya? Y va a ser nuestra tarea poder sacar el mejor provecho del equipo de trabajo, ¿cierto?, de tal manera que el equipo se vea beneficiado con esta gestión, ¿ya? Entonces ahí aparece lo que es sistema y lo que es gestión, ¿ya? La gestión es el corazón de la organización y ese corazón, esa energía la da la persona, ¿ya? Y las formas de relacionarse, ¿cierto? O sea, para poder presentar un problema, tenemos que mirar al otro como un prójimo. A nadie le gusta que le digan que se equivoca, ¿cierto? Entonces hay que cuidar las formas, hay que hacerlo con respeto. Tiene que notarse que es algo que estamos haciendo con buena intención, para mejorar, ¿ya? Eso tiene que notarse en nuestras palabras, en nuestros quehaceres, en nuestra forma de ver las cosas, ¿ya? Entonces, ese es el punto que estamos viendo hoy día con los sistemas de gestión, ¿ya? Ninguna herramienta administrativa va a estar por sobre la relación de las personas, ¿ya? Los sistemas de gestión no resuelven los problemas, ¿ya? Si hay una diferencia acá entre proceso 1 y proceso 2, ¿cierto? En la entrega porque aquí hay un cliente interno, ¿ya? Y un proveedor interno. Entonces, si hay una diferencia entre proceso 1 y proceso 2, lo más probable es que puede estar definido el punto, ¿ya? Pero quienes tienen que resolver alguna diferencia, no sé, por proceso 1 no entregó oportunamente proceso 2, proceso 2 se atrasó, o una concentración venía más alta que no la pudieron controlar en el reactor, se generaron más residuos. Entonces, ese tipo de relaciones se resuelven con las personas, ¿ya? No con el sistema. El sistema tiene una estructura, es una herramienta, es un instrumento, ¿ya? Pero los que soportan eso son las personas. Las que resuelven los problemas son las personas, ¿ya? La estandarización del ejemplo, esta es una definición textual, ¿cierto?, para que la puedan leer más adelante. Acá lo importante de saber es que son voluntarias, ya no son obligatorias, no son como una norma, por ejemplo, el decreto 28 que regula las emisiones de CO2 y arsénico en las plantas de fundición, o una norma para generación de residuos, o una norma para controlar
el almacenamiento de sustancias peligrosas o de combustible, que esas son normas legales y son obligatorias. ¿Ya? Estas son voluntarias. ¿Ya? Y hasta cierto punto, hoy día ya no son tan voluntarias, porque si nosotros queremos acceder al mercado europeo, ¿cierto? No nos van a comprar si no estamos bajo la norma ISO. ¿Ya? Entonces, es rara esa voluntariedad. Es voluntario, pero si queremos acceder al mercado, tenemos que tenerlo. Tenemos que tener alguna norma ISO implementada. ¿Ya? Entonces, esto permite facilitar las relaciones comerciales. ¿Ya? Generar nuevos negocios también aporta, ¿ya? Porque te habilitan el estar en un mercado. Te habilitan comercialmente para estar en un mercado. ¿En qué se basa estos sistemas de gestión? En el ciclo de Deming, ¿cierto? El contexto es un contexto complejo en el cual vamos a estar, ¿cierto? Son operaciones unitarias. Todas las operaciones unitarias que le han ido enseñando de a poquito, cuando ustedes estén en una planta industrial van a estar todas juntas. Van a haber intercambios de calor, ¿cierto? Humidificación, secado, absorción, destilación. Todas esas complejidades las van a vivir, las van a tener que integrar, ¿ya? Y sin duda que más en etapas tempranas va a haber incertidumbre y más adelante eso se va disminuyendo la incertidumbre en la medida que uno va adquiriendo experiencia y tomando conocimiento, ¿ya? Y los riesgos tienen que estar controlados, ¿ya? Los riesgos se controlan, no se previenen, ¿ya? Los riesgos se identifican, se evalúan, se miden. Y esa medición puede ser cuantitativa o cualitativa, depende de la organización. Recordemos que son voluntarias, es la propia organización la que define el límite de tolerancia de los riesgos, ¿ya? El sistema de gestión no hace un juicio sobre lo que hace la empresa, pero sí revisa que lo que dijo que hacía la empresa lo hace. Eso sí hace un sistema de gestión, ¿ya? Tenemos variabilidades en los mismos procesos, por ejemplo, plantas químicas que están sujetos a temperaturas atmosféricas, plantas de oxígeno, plantas de ácido, plantas de amoníaco, ¿ya? Que son súper sensibles, ¿ya? Porque ocupan aire para enfriar normalmente, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que el aire tiene distintas condiciones, depende de la hora del día. El aire va a tener una densidad, una humedad y una temperatura distinta a las 6 de la mañana y que a las 3 de la tarde, ¿ya? No sé, en la mañana 5 grados, 10 grados, y a las 3 de la tarde 30, 35 grados. Entonces, son 20 grados de temperatura que en grandes volúmenes de gases, ¿cierto?, generan un cambio significativo en la operación, ¿ya? A mí me da risa porque justo esos cambios se generan casualmente, o no sé si casualmente en realidad, en los cambios de turno. Porque los cambios de turno están a las 8 de la mañana, a las 16 y a las 24. Entonces coincide justo con el periodo de interfase ya del cambio de turno. Entonces hay una variabilidad intrínseca a la forma de que operan las personas. O sea, es ideal buscar una estandarización de cómo se hacen las cosas, pero siempre va a haber alguna diferencia, ¿ya? El tema de los cambios tecnológicos, a veces una tecnología se agota en su eficiencia. Recordemos que es común que la productividad o la conversión de los equipos va aumentando, pero ese aumento es a tasa decreciente. Entonces va a llegar un momento, ¿se acuerdan de estas curvitas de conversión? Que los delta esfuerzos, delta resultados son proporcionales, pero en la medida que vamos avanzando en la recuperación, para obtener un delta pequeño tenemos que hacer el mismo esfuerzo que antes. ¿Sí? El rendimiento del esfuerzo es menor en la medida que vamos avanzando en la recuperación o en la conversión. Entonces, cuando estamos en un límite en que el esfuerzo ya genera un resultado menor, hay que hacer el cambio tecnológico, ¿ya? Eso es lo que viene, ¿ya? Y siempre vamos a estar sujetos a resultados, siempre nos van a medir por resultados. Cantidad, calidad, oportunidad, ¿ya? Son parámetros normales de control de operaciones, ¿ya? Profesor,
Dígame. Disculpe, 15 ya minutos. pasaron los 15 minutos. Muchas gracias. Ya, entonces voy a pausar la grabación. Bien, reanudando la grabación, ya compartir algún detalle respecto al ciclo de Deming, ¿ya? Deming, ¿ya? Que son 4 componentes, ¿cierto? Que es el hacer, verificar, actuar, planificar, y esto es un círculo continuo, ¿ya? En el cual esta circularidad de revisiones, ¿cierto? Nos va a llevar avanzando en el mejoramiento. Una de las etapas, o sea, todas las etapas son importantes, todo tiene que estar planificado y ojalá previamente definido, pero la instancia que nos ayuda a mejorar es la verificación, ¿ya? Verificar que lo que estamos haciendo está de acuerdo a lo que acordamos que estábamos haciendo, ¿ya? Y ojalá frente a un estándar tercero, no frente a un estándar propio, que haya llegado de alguna referencia significativa, de algún acuerdo de expertos, ¿cierto? Entonces, a partir de ese estándar, comparamos el quehacer y verificamos que eso esté cumpliendo los objetivos planteados, y si no, definir un nuevo objetivo, un nuevo alineamiento, una nueva estrategia para mejorar, ¿ya? Entonces volvemos a una nueva planificación, a una nueva asignación de recursos, ¿cierto? Y eso, una vez estructurado esa nueva forma, se implementa y al tiempo después se verifica nuevamente. Entonces, de esa forma, planificando, haciendo y verificando, vamos a ir mejorando continuamente. Y esto tiene que estar en todo orden de cosas, en la organización, en las competencias de las personas, en los procesos, en las necesidades, en los resultados, ¿ya? Porque todo eso está sujeto a cambios. ¿Ya? Las expectativas de la empresa pueden cambiar, las materias primas pueden cambiar, los requerimientos de los clientes pueden cambiar, ¿cierto? Las personas pueden migrar a otro trabajo, pueden llegar personas nuevas. Entonces, hay un continuo que es enfrentarse a la gestión del cambio, ¿ya? Cambio de compañero de trabajo, cambio de operadores, cambio de jefe, ¿cierto? Cambio en requerimientos comerciales, cambio en la especificación de las materias primas, cambio en la forma de organizar, ¿cierto? A través de los años van llegando distintas estrategias o formas de querer hacer las cosas. Hoy día está de moda el método Lean, tiempo atrás puede haber estado la calidad total, ¿cierto? La reingeniería. Son conceptos que van, la innovación incremental también hoy día. Entonces son conceptos que tienen sus particularidades, pero el espíritu de ese concepto nuevo es mejorar, es llevar desde un estado de desarrollo 1 a un estado de desarrollo 2 mejor que el anterior. ¿Ya? Ese es el objetivo de todas estas nuevas fórmulas. ¿Ya? Entonces ahí compartir con ustedes que independiente de la metodología que se elija, ¿cierto? Lo ideal es aplicarla bajo los lineamientos de esa metodología. ¿Ya? Porque si lo empezamos a adaptar a nuestra realidad, ¿cierto? Puede generar un beneficio, pero va a ser un beneficio particular, no estandarizado. ¿Ya? Y podemos decir, no, que el sistema no funciona, pero es porque fuimos haciendo modificaciones y lo fuimos adecuando a nuestra forma, ¿ya? Entonces el sistema, cuando se implemente, el que fuera, ojalá se implemente tal cual, porque eso, de alguna manera, ayuda a obtener los objetivos comprometidos por el diseñador del sistema, ¿ya? Vamos a ver varios ejemplos que tienen distintos alcances también. Entonces acá es importante este circular del planear, hacer, revisar, actuar, ¿cierto? La sistematización, ¿por qué tenemos que buscar alguna sistematización de nuestro quehacer, principalmente para las variaciones y los cambios, ¿cierto? Y el corazón de la gestión, que es el liderazgo, y el liderazgo asociado a las personas, ¿ya? El liderazgo es circunstancial, vamos a tener que aplicar distintas formas en distintos momentos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema, es ideal
recibir distintas opiniones, por ejemplo, si hay un problema operacional, no estamos cumpliendo con la producción, involucrar al área de seguridad, mantenimiento, ingeniería de procesos, involucrarlos a todos para que desde su perspectiva, una perspectiva distinta al encargado de operaciones, empiecen a opinar sobre el problema, ¿ya? Porque normalmente la solución está donde mismo está el problema, pero a veces no lo vemos, ¿ya? Entonces es bueno recibir esa ayuda, ¿cierto? Y a través de esa ayuda, de esas opiniones, ir generando estas nuevas posibilidades de contribuir a la solución del problema que estamos viviendo, ¿ya? Ahí es súper relevante. Nosotros, o yo lo digo nosotros porque yo ya lo siento como futuros colegas, ¿cierto? Nosotros vamos a estar en el centro del quizás, ¿ya? Porque todo producción es el centro, ¿ya? Y todas las unidades, ¿cierto? Tienen que estar, no sé si se acuerdan de optimización, uno puede optimizar una variable y las otras quedan supeditadas a la variable que se quiere optimizar. Entonces, por mucho que el mantenimiento tenga sus priorizaciones, abastecimiento también, y tengan sus objetivos particulares, lo relevante es cumplir con el compromiso de venta. Y eso lo da el área de producción, ¿ya? Entonces, todos tienen que estar alineados frente a una excelencia operacional, ¿ya? Entonces, ahí es importante, ahí nosotros, ¿te acuerdan del ejercicio a veces un poco ingrata estar ahí, porque cuando ganamos todo, pero cuando perdemos, pierde uno solo. ¿Se acuerdan del ejercicio de David Moore? Por eso viene ese ejercicio, ¿ya? Viene de la experiencia, ¿ya? Nosotros nos vamos a tener, vamos a estar relacionados con el área de mantenimiento, pero no vamos a ser el jefe de mantenimiento, no vamos a poder dirigir o más bien vamos a poder persuadir solamente al área de abastecimiento o mantenimiento o ingeniería de proceso para que trabajen al favor de la producción, ¿no? Esto lo había puesto porque se suponía que aquí iba a parar, pero voy a seguir. Me avisan a los 15 minutos. Los beneficios son varios, ¿ya? Se pueden reducir los costos, se puede llegar a una mejora, bien, ¿cierto? Se pueden cumplir requisitos legales, también acceso a mercado, bien. Entonces, yo a esto le llamo como es ir creando felicidad, una felicidad administrativa, felicidad operativa, sin duda. Por eso, en la medida que nosotros vamos implementando este sistema de gestión, vamos estandarizando algunas cosas, vamos estandarizando algunas formas, ¿cierto? Y minimizando la ocurrencia de problemas o de eventos no deseados, ¿cierto? Imprevistos, que disminuyen los imprevistos. Teniendo sistemas de gestión, definitivamente disminuyen los imprevistos. Pero acá es súper relevante, y ojalá lo puedan retener súper bien, que el sistema de gestión contribuye, ayuda a la mejora continua, pero no la garantiza, ¿ya? Un sistema de gestión no garantiza menor el costo, no garantiza la disminución de accidentes, ayuda, promueve, contribuye el concepto que ustedes quieran, pero no lo puede garantizar. ¿Por qué? Porque estos sistemas de gestión están basados en las personas, ¿ya? Son las personas las que aplican la ingeniería, son las personas las que aplican el conocimiento, son las personas las que ejecutan los protocolos, ¿ya? Mientras eso siga existiendo, ¿cierto? La forma en que nos relacionemos nos va a garantizar un buen resultado del sistema de gestión, ¿ya? Entonces no podemos garantizarlo, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿ya? Esta es una experiencia personal. Me tocó alguna vez hacer una investigación de un incendio de una planta productiva. Entonces, lo primero, porque nosotros vamos a estar enfrentados a eso. Es una realidad posible para el ingeniero químico enfrentarse a fuga, derrame, incendio y explosión, ¿ya? Entonces aquí viene el caso de un incendio en una planta productiva, ¿ya? El incendio, en la medida que progresa, ¿cierto?, va aumentando su consecuencia, ¿ya? Si es un amago y es identificado y controlado por las personas cercanas, va a tener una consecuencia baja. Si no es posible que las personas, no sé, me refiero a un amago pequeño, que puede ser resuelto por una persona, también podemos tener si eso no es posible, podemos tener sistemas de protección contra incendio, SP6, Sistema de Protección contra Incendio, que pueden ser manuales o automáticos, ¿ya? Si se logra controlar, bien, tenemos una consecuencia media.
pero ya es media, ya no es, porque ya el sistema actuó. Y si tenemos sistemas automáticos de protección contra incendios, ideal, pero requiere mayores recursos, y si no, va a ir creciendo en la intensidad, y si llegan los bomberos, ya ahí estamos solos. La consecuencia o es importante o es muy importante, ¿no? Naranja o roja, ¿ya? Entonces, el problema del incendio, si no se aborda oportunamente, si no se aborda tempranamente, crece, y si no tenemos las condiciones necesarias para poderlo controlar, vamos a llegar al incendio completo de una planta productiva, que es el ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué yo traigo este ejemplo? ¿Ya? Porque las plantas productivas tenían millones de dólares implementados en un sistema de gestión. ¿Ya? Era un sistema de gestión basado en unas normas norteamericanas, que se llaman NFPA. Entonces, las NFPA son varias normas que dan indicaciones para evitar incendios, ¿ya? Cómo hay que hacer una planificación, cómo hay que organizar una brigada, qué sistema de control contra incendios hay que tener, cómo, por ejemplo, hasta el estanque de agua define cuánto porcentaje de agua tiene que ser exclusiva, se analiza la hipótesis de incendio, se generan las medidas de control para esa hipótesis de incendio, ya se analiza el tipo de sustancia, la carga de combustible, y se van definiendo recursos que en este caso fueran adquiridos. Ya habían carros bombas, sistemas automáticos, ya, que permitían controlar el incendio. ¿Ya? La bomba de incendio también tiene su norma. Entonces, había un esfuerzo significativo en esta planta, ¿cierto? Y que eran varias plantas, se quemó una de las 4, ¿ya? Para prevenir o para evitar que se incendie. Entonces, la sensación de seguridad que te da tener un sistema tan robusto, con tantos recursos, tenían hasta bomberos privados, carros bombas con escaleras, con mangueras, había un anillo de red de incendio. O sea, era tecnología de punta y recursos ampliamente asignados para controlar posibles incendios, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos explicamos por qué ocurrió de todas maneras un incendio? Teniendo tantos recursos invertidos, tantas personas involucradas, ¿cierto?, en evitar un incendio. Y ocurre de todas maneras un incendio. Entonces, las conclusiones que llegamos, ¿cierto?, en esa investigación que me tocó realizar, ¿cierto? Primero, que hubo resultados esperados, ¿ya? Primero, había una sensación de seguridad, ¿ya? De que nada les iba a pasar, ¿ya? Porque tenían recursos, tenían bomberos privados, tenían mangueras, tenían sistemas de control automáticos, tenían espuma, extintores, bombas de incendio, gabinetes, rociadores, grifos, prácticas de brigada, simulaciones, planes de mantenimiento, de inspección, prueba de mantenimiento. Tenían una serie de cosas y eso les daba, fue reconocido por la gente que entrevistamos, una sensación de seguridad. ¿Ya? Pero en la misma investigación nosotros pudimos investigar que el incendio no llegó por dentro, llegó desde afuera. ¿Ya? Esta planta industrial estaba ubicada al medio de un bosque, o cercano a un bosque, ¿ya? Entonces, el incendio del bosque fue el que generó el incendio de la planta. Entonces, ¿por dónde llegó el incendio? Por el techo, por estas pavesas. Entonces, las pavesas son estas chispitas incandescentes, no sé si han estado en algún asado donde salen esas chispitas incandescentes. Entonces, esas chispitas se van por el aire y se trasladan por arriba, por el aire. Entonces llegaron estas chispitas a los techos de la planta y todos los sistemas están bajo el techo. Uno va, por ejemplo, ustedes pueden ir a tiendas o a lugares, estos rociadores, ¿cierto?, están bajo el techo. Entonces, todos los sistemas quedaron de alguna manera anulados, ¿cierto?, porque el incendio les llegó por donde no estaban preparados que llegase.
¿Ya? Eso fue una cosa. Segundo, el tema del agua, ¿ya? El diseño se hace para una hipótesis de incendio. Se evalúan los riesgos mayores, ¿cierto? Pueden haber sustancias peligrosas, puede haber un edificio con oficina, puede haber una bodega. Entonces se evalúa la peligrosidad en cada una de esas áreas y se define cuál es la mayor. Y frente a esa mayor se hace el análisis y la disposición de todos estos sistemas. No es para todos, es para una hipótesis de incendio. Primer mito, pum, no estaban preparados para todo. ¿Ya? Segundo, el agua. Ya no sé si a mí me ha pasado a veces porque que me estoy bañando, ¿cierto? Y baja la temperatura o baja el agua, porque alguien ocupó el agua en la cocina. ¿Ya? Si le ha pasado, ojalá le haya pasado eso para que funcione el ejemplo, porque les pasó lo mismo. ¿Ya? Como el diseño era para una hipótesis de incendio, no era posible, el diseño no soportaba que todas las grifos estuvieran abiertos. Entonces la presión del agua, la cantidad de agua se distribuyó en toda la red, no en el foco para el cual estaba diseñado. ¿Ya? Entonces les pasó lo mismo. ¿Ya? La potencia necesaria, la energía necesaria para llegar con ese chorro al lugar del foco del incendio estaba diseminado en los otros grifos porque todos querían colaborar. ¿Ya? Todos querían apagar el incendio. ¿Ya? Pero el diseño estaba para una hipótesis, entonces esa distribución generó un problema en el abordamiento del incendio. ¿Ya? Entonces, esos sistemas, eso fue lo que les pasó. Primero, no tenían todo identificado todos los problemas, todas las fuentes de ignición que podían generar un incendio. Y segundo, no tenían analizados todos los escenarios posibles, ¿ya? Por este tema de la distribución de agua, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que aún teniendo una gestión, una asignación de recursos relevantes frente a la mejora continua, a una organización, una estandarización de operaciones, eso no garantiza que no puedan ocurrir eventos no deseados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería traer con este ejemplo. ¿Ya? Y que, a ver, nuestro acercamiento a los sistemas de gestión es un tanto distinto, pues nosotros estamos en un área industrial en la cual hay condiciones de operación de presión y temperatura y sustancias peligrosas corrosivas como básicas. ¿Ya? Entonces, los riesgos son mayores. Por lo tanto, el sistema de gestión no solamente, o sea, sirve para organizar, pero tiene que estar el conocimiento técnico. El ejemplo que les explicaba de la densidad del gas natural y el gas licuado. El efecto va a ser distinto, el impacto distinto, por lo tanto la solución tiene que ser distinta. ¿Ya? Y acá ojalá nunca perder la capacidad de asombro. ¿Ya? Es normal, o a veces que le llaman el exceso de confianza. ¿Ya? Eso también puede generar algún problema. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo quería reflejar ese tema. Sistema de gestión, hay varias normas que se usan, que están ampliamente usadas en Chile, ¿cierto? De calidad, medio ambiente, seguridad y salud, ¿ya? La eficiencia energética hoy día también. Ya pronto va a salir una ley de eficiencia energética, aunque ya lleva como 2 o 3 años en el Congreso, pero se espera que salga pronto. ¿Ya? Y con esa ley, la norma de eficiencia energética no va a ser una norma voluntaria, va a ser una norma obligatoria, ya para las empresas productivas. ¿Ya? Calidad busca cumplir con estándares, ¿cierto? La calidad es un vector, es una parametrización del producto. Composición química, estado físico, oportunidad de entrega. Esos tres puntos principalmente. ¿Ya? Entonces esos 3 parámetros tienen que cumplirlos para satisfacción del cliente. Medio ambiente, el mínimo, el tema normativo, pero ahí es relevante entender que el tema normativo es
correctivo. ¿Ya? Si tenemos un problema asociado a una fuente de emisión, el problema es mucho mayor. Hoy día con la generación de gases de efecto invernadero, estamos en un problema mayor. En menos de 200 años, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado el 25%, por lo tanto, hay un efecto de calentamiento. Ya estamos sobre un grado o 2 grados más que hace 200 años. Entonces, estamos en un problema muy serio, ¿ya? Y el tema normativo es correctivo, ¿ya? No resuelve el punto de contaminación, ¿ya? Y sobre seguridad y salud, hay que entender la diferencia entre seguridad y salud. Seguridad tiene que ver con trauma, con golpes, quemaduras, ¿cierto? Que en términos estadísticos uno podría decir que son de baja consecuencia, pero de alta probabilidad, ¿ya? A diferencia de los riesgos de seguridad de proceso, como una explosión, que son de baja probabilidad, pero de alta consecuencia, ¿ya? Y los temas de salud son las sustancias tóxicas que generan enfermedades, ¿ya? Por eso es salud en el trabajo. El ruido también nos puede generar algún problema de salud con la hipoacusia, ¿ya? La sílice puede generar una enfermedad llamada silicosis que obstruye los alveolos pulmonares, ¿ya? Hay un programa que busca erradicar la silicosis de aquí al año 2030, ¿ya? Estas normas, las ISO, ¿ya? Están asociadas a los objetivos de desarrollo sustentable, ¿ya? O sea, acá hay una matriz, ¿ya? Estos son los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Y cómo están relacionados con cada norma. Por ejemplo, salud y bienestar aparece explícitamente en la ISO 14000 y en la 45000, que son unas de medio ambiente y la otra es de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tiene sentido que busquen salud y bienestar, ¿ya? La educación está en la 14000. Otro que esté más abajo, acción por el clima, está en la 14000 y está en la 50000. Entonces, entender que está de acuerdo a estas distintas normas, desde mi experiencia, antes de la 45000 estaba la OSA 18000, ¿ya? Entonces, las empresas industriales de mediana hacia arriba, todas, cuando implementaban un sistema de gestión, era de calidad, medio ambiente y seguridad, ¿ya? El de energía tiene 5 años, 7 años, y desde lo que yo he visto, ha sido de difícil implementación porque la producción manda, ¿ya? Entonces, el consumo energético es un porcentaje de los costos. Y si el porcentaje de los costos es muy bajo, es preferible asignar recursos o inteligencia de las personas a cosas que generen mayor beneficio que a una fracción del costo, ¿ya? Por eso tiene alguna debilidad todavía en este tema energético, ¿ya? Pero ese es el punto de vista económico, que hoy día la eficiencia energética tiene otro componente, una componente social y una componente ambiental. Entonces eso está cambiando. Frente a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿cierto? Entender que ya hay muchas empresas que están alineadas con esos objetivos. Ya, aquí hay un ejemplo, Impacto Global, ¿cierto? De empresas chilenas, ¿ya? Que adscribieron un acuerdo en el cual van a adoptar por lo menos 10 principios de desarrollo sustentable y lo van a implementar de aquí al 2030 en cada una de sus empresas, ¿ya? Entonces, y hay empresas súper variadas. Hay empresas productivas, está Soquimich, está Celulosa, hay bancos, el BCI, el Papayón, Maciza, Latam, compañías de seguros, ¿cierto? Empresas, universidades. Y hay un pool interesante de empresas que ya están adoptando objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y a través de normas, ¿ya? Es una forma de poder implementar estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces voy a parar aquí otro ratito, ¿ya? Reanudando la sesión, ¿cierto? Explicar los componentes centrales de un sistema de gestión, ¿ya?
En primer lugar, los principios que gobiernan ya esta gestión. ¿Ya? Por ejemplo, acá aparece crear valor, ¿ya? Parte integral de los procesos organizacionales. Palabras bonitas, por ejemplo, transparente e inclusivo, ¿ya? Sensible al cambio. Entonces, eso tiene que estar debidamente diseñado. ¿Ya? Esa sensibilidad al cambio que aparece ahí, que sea transparente e inclusivo también, ¿cierto? Ser partícipe de la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que ser proporcional a los riesgos, ¿ya? O sea, acá aparece el ciclo de Denning mostrado de alguna manera, ¿cierto? Aparece el diseño, ¿ya? La implementación, el monitoreo y el desarrollo continuo, ¿ya? O sea, acá está la circularidad, el corazón del sistema de gestión, ¿ya? Primero, la planificación o diseño, ¿cierto? La implementación, pero lo importante, volvemos al punto, es la verificación, ¿ya? Contrastarse siempre contra un estándar de bondad superior, ¿ya? No sirve compararse con el promedio, hay que compararse con los mejores, ¿ya? Entonces, ese es un punto relevante del éxito de estos sistemas de gestión. Y acá, en este particular que tiene que ver con la gestión de riesgo, la ISO 31000, ¿ya? Establece un paso a paso para la administración de los procesos bajo este sistema, ¿ya? Que lo primero es la identificación de riesgos, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? de accidente propiamente tal, accidentes que pueden ser ambientales, y ese accidente ambiental puede tener una componente de seguridad y puede tener una componente de calidad. Normalmente estos accidentes se catalogan bajo un área, pero afectan a las tres. O sea, si en un horno, por ejemplo, en el cual se genera SO2, ¿ya? En una chimenea, ¿ya? Y falla el extractor de gases, todo ese gas, ¿ya? Que salía normalmente a través de la chimenea va a quedar en la planta, ¿ya? Entonces, ¿eso es un problema ambiental? Sí, pero ¿a quién afecta? A las personas que están ahí cercanas, ¿ya? ¿Y a quién más afecta? Al cumplimiento de la calidad, porque el horno ciertamente va a tener que detenerse por lo menos un rato para solucionar el problema. Entonces, un evento puede afectar tanto a la calidad, al medio ambiente o a la seguridad de las personas, ¿ya? Entonces, identificar los riesgos, identificar las magnitudes, de qué magnitudes pueden ser estas fugas, de qué magnitudes puede ser un derrame, ¿ya? ¿Cómo identificamos eso? ¿Ya? Haciendo consultas, ¿cierto? Normalmente uno recurre a las personas con más experiencia, ¿ya? Ojalá los operadores, ¿ya? El análisis, ¿ya? Y ahí nos apoyamos con el área de HSEC. Ellos son expertos en las metodologías, ¿ya? ¿Cómo analizamos los riesgos? ¿Ya? Para analizar el riesgo, para evaluarlo, hay que tener un estándar de bondad, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo tolerable? El riesgo puede ser alto, medio o bajo, dependiendo de la probabilidad de que ocurra y dependiendo de la consecuencia y del grado de exposición. Esos tres factores afectan a la magnitud del riesgo, ¿ya? Entonces, esa magnitud de riesgo tiene que tener una solución, tiene que tener implementada una estructura, ya sea tecnológica, procedimental o de ingeniería, que evite que ese riesgo, que en algún momento puede ser un aspecto identificado, que ojalá nunca se transforme en un impacto, ya sea para la seguridad, calidad o el medio ambiente. Entonces, volvemos al punto de circularidad, de ir verificando el procedimiento, ¿ya? Como normalmente son 4 turnos, ¿cierto? Siempre van a tener particularidades, tanto jefe de turno como operadores. Entonces, hay que ir logrando una convergencia y estandarización de las operaciones. Y eso se hace midiendo, porque aquí el consejo es que lo que se gestiona es la actividad, ya lo que se controla es la actividad, no la persona. ¿Ya? Si nosotros empezamos a controlar a la persona, estamos destinados al fracaso. Y si controlamos la actividad, cumplimiento de metas, definición de calidades, ¿cierto? Rendimiento esperado, un rendimiento esperado alcanzable, no podemos poner objetivos que no pueden alcanzar. Entonces, en la medida que vamos definiendo esos KPI,
¿cierto? Esas formas de hacer las cosas, nosotros vamos a ir pudiendo medir en la gestión, ¿ya? Y el desempeño propiamente tal, ¿ya? Entonces, ahí lo recomendable es tener dos tipos de KPI. Uno que apunten al resultado y otro que apunten al desempeño, ¿ya? Para poder identificar porque como esto se audita, se monitorea, poder identificar claramente si tenemos alguna desviación. También implica capacitación de competencias. Las competencias de las personas no son estándares. Ahí son estándares en el sentido interno, en que todos operen de la misma forma o de la mejor forma. Pero ciertamente que el operador de la sala de control tiene que tener unas cualidades personales distintas por ejemplo, a un operador que trabaja en una cancha de moldeo, por ejemplo, o a un operador que trabaja en despacho de ácido, ¿ya? O un operador que trabaja con una horquilla. Entonces, son habilidades distintas dependiendo de la operación en la cual están realizando, ¿ya? Entonces, las capacitaciones, y eso es lo otro, que todo esto, como nosotros estamos en una industria compleja, ¿cierto? Para nosotros no es normal, y menos para un operador, ¿cierto? Saber qué es lo que hace un pH1, ¿ya? Por ejemplo, uno puede ver el agüita y tiene pH1, ¿cierto? Y solamente quien sabe los riesgos y las consecuencias de tomar el agua con pH1 va a poder hacer un control adecuado del riesgo. Ya, juntar una base con un ácido, que genera las microexplosiones. El ácido sulfúrico, por ejemplo, si hay un derrame, le vamos a aplicar cal o arena, ¿ya? Entonces, si generamos una base fuerte, o sea, mezclamos una base fuerte con un ácido fuerte, lo más probable es que explote, que salgan así chispitas. En cambio, si proponemos una solución un poco más soft, ¿cierto? En vez de contener un derrame de ácido sulfúrico con cal, con arena, ¿cierto? Puede ser de menor impacto, ¿ya? Entonces, pero eso requiere conocimiento técnico. Ya hablamos ampliamente de las ISO, ¿cierto? Que son las más usadas, pero acá hay una que yo quiero destacar, ¿eh? Porque es una asociación gremial, ¿ya? De industriales químicos, donde, por ejemplo, están la BASF, está Bayer, está Clariant, DuPont, Disalt, Fofoquim, Enaex, Tricolor, Metanex, Sherwin-Williams, Solvay, Unilever. Son una serie de empresas químicas donde nosotros ustedes en un futuro cercano van a tener oportunidades de trabajar, que adscriben este compromiso, ¿ya? Esta es una norma similar a las normas ISO, ¿ya? Pero que es un compromiso voluntario de la asociación. Entonces, todos los asociados a ASICIN buscan esta mejora a través de la sustentabilidad y lo que llaman conducta responsable, ¿ya? Ahí está el link, ojalá puedan acceder, hay mucha actividad asociada a esta norma, es interesante, a mí me tocó ver cómo entre los mismos socios se colaboran entre ellos, generan equipos de trabajo de una empresa 1 que va a apoyar a la empresa 2, van adquiriendo esta norma en forma progresiva, ¿cierto? Primero se dan unas metas, por decirlo alguna, austeras, ¿cierto? Pero en la medida que van avanzando, a través de estos monitores que son de la misma empresa, van mejorando y van adquiriendo mayores compromisos, ¿ya? Entonces es interesante cómo una agrupación de industriales son los dueños de las empresas, ¿ya? Adquieren un compromiso a través de una norma, ¿ya? De conducta responsable. Hasta el nombre es bonito, conducta responsable, ¿ya? Bueno, este es un ejercicio. También hay una norma o un protocolo o un orden, ¿cierto? Para ir mejorando las operaciones en los proyectos. ¿Bien? Entonces, aquí aparece, son etapas de trabajo, ¿cierto? O actividades, la actividad A, B, C, D, todas las que están ahí mencionadas, ¿cierto? Entonces tienen un orden de procedencia, ¿ya? Por ejemplo, la actividad D tiene un predecesor de A, la actividad C precede predecesor de A también, y tienen los tiempos asociados. Entonces acá, como hay actividades paralelas, como pueden ver, ¿cierto? Se puede identificar cuál es la ruta crítica para lograr el objetivo, ¿ya?
Entonces se busca esa ruta, ¿ya? ¿En cuánto se demora la ruta 1? Por ejemplo, A, B, E y G, 60 horas. ¿Cuánto se demora la ruta 2? Ya, 65 horas, ¿ya? La ruta 2 sería A, C, E y G, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ruta crítica? ¿Cierto? ¿Cuál es la ruta que determina la duración total del proyecto? Ese es el objetivo. No es la que se demora menos, ¿ya? ¿Cuál es la que marca el proyecto? ¿Ya? Porque esas horas definidas son las racionalmente definidas para cada una de las etapas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Que, por ejemplo, la ruta 1 tiene una holgura de 10 horas frente a la ruta crítica, ¿ya? Entonces, en base a eso se toman las decisiones, ¿ya? Así que revisen el ejercicio, asimílenlo bien, porque lo más probable es que pregunte algo parecido a esto. Otro ejercicio, otro sistema de gestión, que de cultura japonesa, ¿cierto? Que se llama 5S, ¿ya? Y el espíritu es mantener las instalaciones en orden. De hecho, se hacen olimpiadas 5S, ¿ya? Y se forman equipos de trabajo. El equipo de mantenimiento, el turno 1, el turno 2, el área de abastecimiento, el área comercial, ¿cierto? Entonces se hacen como concursos. ¿Quiénes tienen mejor ordenado el lugar de trabajo? ¿Ya? Entonces se identifican los residuos, ya se ordenan, se segregan, se limpian, ¿cierto? Se estandariza un orden, por ejemplo, se marcan donde están las herramientas, se marcan los lugares de tránsito de las personas, se delimitan los ámbitos de trabajo, ¿cierto? Bajo esta cultura, ¿ya? Y la idea de ordenamiento, sin duda que contribuye a un bienestar en el trabajo. Entonces, este es un tercer ejemplo de norma, ¿cierto?, que se implementa, y el ejemplo que yo conozco, que les transmito, son las Olimpiadas 5S, ya que es súper bonito vivirla, porque al ganador, no sé, pues le dan gift card, le dan días de permiso, ¿cierto? Y genera un sentido de orgullo en el lugar de trabajo, porque cuando lo ordenan, lo pintan, ¿cierto? Son los mismos trabajadores los que de alguna manera compiten sanamente para tener un mejor lugar de trabajo, ¿ya? Entonces eso, y la empresa lo incentiva y lo promueve. O sea, la empresa también tiene que poner recursos para hacer esto. O sea, si van a pintar, si van a ordenar, si van a establecer lugares de orden, bodegas, lugares de almacenamiento, herramientas nuevas, ¿cierto? La empresa sin duda que tiene que colaborar para que esto funcione, ¿ya? No solamente es una buena intención, ¿ya? Entonces, si todos se suman, felicidad. Y este último, ya para los ingenieros químicos que les toque participar o elijan participar en algún emprendimiento o trabajar en área comercial, hay venta técnica, los reactivos de flotación, por ejemplo, la BASF, que también vende productos químicos, tienen una componente técnica, ¿ya? Y el vendedor tiene que ser técnico, porque tiene que captar las necesidades del usuario, ¿ya? Si vendemos, por ejemplo, acero, ¿ya? Tiene que conocer las cualidades, resistencia, composición del acero para una entrega del producto. Mencionaba el caso de la flotación. ¿Cuáles son las características que tiene el espumante o el colector, ¿cierto?, que generan una condición de beneficio en el proceso? Algunos van a tener mayor rendimiento. ¿Cuáles son las cadenas de carbono que tienen estos reactivos, ¿cierto? Y porque estos van a generar un impacto distinto en el resultado de la operación. Entonces, nosotros normalmente conocemos las 5 fuerzas de Porter. En algún momento ustedes se las van a enseñar, que busca la competitividad. La competitividad a través de la amenaza, ¿cierto?, de los problemas, de las fuerzas traccionantes de esa competitividad, poder de negociación, poder de compra, etc. Pero esta es una propuesta distinta, ¿ya?, que no busca ni el mejor producto ni el mejor servicio, ¿ya? Busca
atraer el negocio a partir de un compromiso, de una vinculación con el cliente. Si yo logro que el cliente me crea, ¿cierto?, que yo genere un servicio confiable, económico y racional, lo que yo quiera vender me lo van a comprar, ¿ya? Pero primero hay que ser confiable, ¿ya? Que lo que yo digo se cumple, ¿cierto? Que de verdad estoy haciendo una oferta racional en términos de costo, ¿cierto? No estoy abusando del cliente, va a generar una prevalencia en la consecución de negocio, ¿ya? Y esto también yo lo traigo por experiencia, porque si los negocios se transan entre empresas, pero se consiguen entre personas, ¿ya? Nosotros de alguna manera tenemos que, si nos toca el área comercial, tenemos que empatizar con la problemática y con las necesidades del cliente. Ya, si nosotros no logramos hacer eso, no vamos a lograr hacer ninguna venta. Entonces, como somos una venta técnica, tenemos que tener el dominio del proceso absoluto, ¿ya? Porque tenemos que dar recomendaciones, ¿ya? Recomendaciones que mejoren los procesos, que mejoren los costos, que mejoren los rendimientos, que mejore la efectividad de un reactivo, ¿ya? No es una tarea simple, ¿ya? Pero si el cliente capta que yo puedo entregar en forma confiable todo eso, tengan por seguro que van a obtener, van a conseguir buenas ventas. Porque en los temas industriales prevalece el resultado sobre el costo. Los riesgos son muy altos, las detenciones de planta son significativas. Entonces, va a ser muy difícil que un superintendente, un gerente de operaciones, acceda a nuevas tecnologías, que acceda a una innovación, que acceda a un nuevo reactivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los riesgos son muchos, son incluso personales. ¿Sí? Esta gente tiene buenos sueldos, entonces, si se equivocan, están arriesgando su posición dentro de la empresa. Entonces, en la medida que nosotros tengamos el dominio técnico, tengamos el dominio del proceso, vamos a poder hacer una oferta confiable. Y cuando hagamos eso y se verifique que nosotros vendimos lo que nos comprometimos, tengan por seguro que van a obtener mejores resultados en forma permanente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir de los sistemas